Amigos, muy buenos días. Sean nuevamente bienvenidos a este su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Es un verdadero placer para nosotros recibirlos como cada mañana en este su programa que, como siempre, tratamos de llevar a ustedes temas de actualidad, temas de interés y sobre todo traer también a ustedes a personalidades que nos dan luz acerca de cada uno de estos que tratamos, como ya dijimos, cada mañana. En esta ocasión tenemos un tema que, bueno, ha causado ya algunos comentarios anteriormente cuando hemos tratado precisamente algunos aspectos relacionados con el escepticismo. Y efectivamente el escepticismo es nuestro tema de esta mañana. Para ello hemos invitado a nuestro programa a dos personalidades que esta mañana nos van a compartir sus conocimientos. Me estoy refiriendo al licenciado en Derecho José Arturo Díaz Carrillo. Licenciado, muy amable, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros el doctor en Psicología José Ignacio Alemán Muñoz. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. Y bien, amigos, vamos a dar inicio con esta plática, esta charla que esta mañana tenemos preparada. Y yo creo que en este momento sería importante pues comenzar haciendo un recuento histórico acerca de cómo ha surgido o de dónde surge el escepticismo. En este sentido, licenciado Díaz, ¿qué nos puede usted comentar de dónde surge el escepticismo históricamente hablando? Bueno, el escepticismo, de siempre se ha dado el escepticismo. El hombre en su andar por el devenir de la vida ha buscado satisfactores de alimentación, de cobijo, y una vez que ha satisfecho sus necesidades, busca examinar, que de ahí proviene el escepticismo, que significa examinar. Y al buscar, analiza, observa, busca, duda inclusive, de, por ejemplo, si era satisfactorio alimentario, si se podía comer, si se podía, percibe por los sentidos. Entonces de ahí viene el escepticismo. Hay un sinnúmero de pensadores, de filósofos, de gente que tiene una relevancia dentro de la cuestión filosófica, una corriente de Sócrates. Sócrates era un escéptico, dudaba de todo, tenía un método para enseñar a sus alumnos que consistía en la mayéutica, denominada parto espiritual, más sin embargo la mayéutica viene de una musa que él tenía, que se llamaba Maya. Esto consistía en una dialéctica. Él interrogaba al alumno para hacer que el alumno emitiera juicios con preguntas, respuestas y sacara sus propias conclusiones. Lo hacía dudar, ¿sí? Sócrates, maestro de Platón, de Aristóteles, ¿sí? Y Aristóteles, básicamente, brincándome un poco a Platón, tenía dentro de sus conceptos la cuestión lógica, el arte de pensar, de razonar a través de juicios emitidos razonados, sistematizados. Se le considera, por ejemplo, parte importante de la lógica. Hay inclusive una concepción de la lógica aristotélica a través de silogismos, de juicios emitidos. Pero estos juicios deben de ser meditados, reflexionados, no juicios al azar, de donde podríamos determinar que hay escépticos que no razonan sus juicios y los dan a la luz sin haber reflexionado en ellos, sin haberlos sistematizado. Pirrón, contemporáneo de Sócrates, de Aristóteles, perdón, él tenía el método de la duda. Era un escéptico que se considera de gran envergadura porque Pirrón dudaba de todo, pero más sin embargo trataba de aportar, de emitir juicios razonados. Un juicio mal razonado pues encasilla a una investigación, a un conocimiento, pero sin embargo un juicio debidamente razonado,
meditado, reflexionado, pasado a través de la lógica, a través de juicios contradictorios, analógicos, en fin, ese nos lleva a un conocimiento y a llegar a una verdad, más acordémonos que no existe una verdad absoluta. Entonces, los escépticos son importantes para la investigación por la cuestión de la duda. El pirronismo en eso basa su corriente filosófica, en la duda, dudar. Y eso hace a un investigador, a un científico, avanzar, tratar de despejar las incógnitas de las dudas, siempre y cuando vayan debidamente encaminadas para hacer crecer ese conocimiento. Muy bien. Doctor Alemán, en este mismo sentido, ¿cómo podemos nosotros explicar la evolución del escepticismo a través de la historia también? Muy fácil. De acuerdo con lo que acaba de decir el licenciado Díaz, que tiene razón, Pirrón es el padre del escepticismo. Pirrón vivió entre los años 370 y 230, más o menos, antes de Cristo, y es el padre del escepticismo. El escepticismo es una doctrina epistemológica. La epistemología es la teoría del conocimiento, y en la epistemología, se desprenden varias corrientes. Entre las principales pues está el dogmatismo, en donde todo se tiene que aceptar por dogma. Yo asocio a este dogmatismo, por ejemplo, con las iglesias, en donde lo que dice la iglesia es un dogma, pues, que se tiene que creer, porque se tiene que creer. Y el escepticismo es todo lo contrario, o sea, nada es verdad, nada se puede creer, nada se debe de creer, se debe demostrar. Entonces el escéptico afirma que no hay una verdad, menos una verdad absoluta. Entre ambas está otra corriente epistemológica que se llama criticismo. El criticismo consiste, es como un escéptico, pero que va a buscar la verdad por medio del razonamiento lógico. Entonces, actualmente, y de aquí, pues más bien yo pienso que los escépticos deben ser criticistas, porque son los que tienen que encontrar la verdad de aquello de lo cual están ellos criticando, de aquello en lo cual no creen, de aquello en lo cual son escépticos. Y al escepticismo, este escepticismo se le llama actualmente escepticismo científico. Los escepticistas o escépticos científicos son los que están en contra, pues, de la astrología, de los horóscopos, de las recetas mágicas, etc. Y entre esas cosas que ellos critican, de las cuales son escépticos y a las cuales atacan, está la homeopatía. Entonces, eso es lo que te puedo yo comentar en este momento. Ubiquemos al escepticismo dentro de una teoría epistemológica y encontremos al criticismo como un punto medio entre el escepticismo total, que no cree nada, que es el que propuso Pirrón, y el dogmatismo. Entonces el criticismo es la doctrina epistemológica mediante la cual vamos a llegar a la verdad. Eso es lo que yo vengo a proponer a esta mesa. Doctor, bueno, tal vez también resultaría un poco paradójico que los mismos escépticos en muchas ocasiones, como usted menciona, en ciertas cosas pueden dudar, en ciertas partes no, pero también podemos considerar que en algún momento se puede complementar los escépticos con los científicos, o es así de poniéndonos en un plano a los dos, nunca va a haber una correlación entre ambos.
No, a ver, lo que sucede es lo siguiente. El científico es aquel investigador que aplica el método científico para llegar a la verdad. Ese es el científico. Pero, pues se equivocan, o hacen trampa, o qué sé yo. Pero si se equivocan pensando que están llegando a la verdad, pues también como la ciencia no es dogmática, entonces en cualquier momento van a descubrir la verdad que está detrás de lo que ellos creían que era la verdad. Y hemos visto cómo van cayendo las teorías, ¿verdad? Se van actualizando. Que lo mismo está pasando actualmente con la homeopatía. Entonces, los escépticos no se pueden complementar con nadie. Los criticistas tampoco se pueden complementar con nadie. Cada quien son posturas filosóficas, epistemológicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que determinar? Pues que cumplan su papel todo el mundo y que tengamos todos como objetivo llegar a la verdad. Entonces, si algo de verdad hay en la astrología, pues debemos de saber científicamente qué es lo que hay de verdad. Y si algo de verdad hay en la homeopatía, también tendremos que ponernos de acuerdo en qué es lo que hay de verdad. Hablando de homeopatía, lo que yo creo, mi postura personal es que la homeopatía tradicional, la homeopatía como se practicaba o como se sigue practicando actualmente por los viejos homeópatas, viejos en el sentido de estar actualizados por los nuevos conocimientos científicos, pues son los que son motivo de ser criticados, pero no criticados hablando de la crítica chismorrera que algunos practican y que ni siquiera ni se deben de llamar ni críticos, ni escépticos, ni nada, ¿no? O sea, esas personas no entran ni en la filosofía, ni en la epistemología, ni en la ciencia, ni en nada. O sea, son, como lo ha dicho el doctor Olivas en otros programas, pues son necios. Entonces ahí no caben esas personas. La homeopatía vieja, la homeopatía tradicional, la homeopatía que todavía no se actualiza, pues es diferente de la homeopatía que practica el nuevo paradigma de la homeopatía y que pues afortunadamente somos nosotros. Así es. Permítame hablar un poco ya de los comentarios del doctor, y muy respetables por cierto. Yo sí diferiría un poco. Hay escépticos que aportan a la cuestión científica. René Descartes, por ejemplo, tenía su duda metódica, una duda razonada, fundamentada. En determinado momento, para todo aquel investigador científico que utilice, como bien lo determina el doctor, el método científico, ¿sí? Y a través de la observación, la experimentación, acordémonos que hay falso acierto, o falso, hasta llegar a un acierto, hasta llegar al conocimiento de la verdad. Y efectivamente la cuestión epistemológica, eso es lo que busca precisamente, el conocimiento, y el conocimiento de una verdad, de cualquier opinión planteada. Dogma viene de opinión, de una cuestión que se da, como bien lo dice el doctor, simplemente se cree, no admite contradicción. Y eso, pues más bien entraría dentro de las corrientes filosóficas y de las doctrinas monásticas, los escolásticos, propiamente. Aquí la cuestión es de que el escéptico, como bien dijo su pregunta, sí aporta, pero el escéptico verdaderamente racional, con uso de estructuras bien fundamentadas, de juicios emitidos con razonamiento, reflexionados, meditados completamente. Aporta ideas porque sus dudas razonables alimentan al científico para despejar aquellas dudas, para despejar aquellas incógnitas. Pero
Existen, como ya se ha llamado, necios, mal llamados escépticos, y mal llamados porque no lo son en realidad, porque no emiten juicios con fundamento, lógicos. Aquí la lógica aristotélica, desde Aristóteles, estamos hablando del 300, 400 años antes de Cristo, él ya emitía los juicios, ¿sí? Pero juicios pensados, razonados, el arte de filosofar, de pensar objetivamente. Existen juicios mal encaminados, que se pueden llamar a priori, podríamos decir, pero sin fundamento y nada más como para ser detractores de los avances científicos, o en un afán de detener el avance. Se le llama aporia, ¿cierto?, a eso, detener el avance científico, ¿sí? Simple y sencillamente, los escépticos, yo creo que el científico debiera ser escéptico por excelencia, dudar inclusive del conocimiento de la verdad a la que ha llegado, si es que ha llegado a una verdad objetiva, y complementarse reflexionando sobre las dudas que tengan los verdaderos escépticos para saber si se ha despejado alguna incógnita, si se ha llegado a una verdad, a un conocimiento, no necesariamente tiene que ser una verdad, y a enriquecer ese conocimiento o complementarlo. Ya hablamos pues de algunos personajes importantes en la historia, filósofos, pensadores, escépticos, y también teníamos que llegar a la cuestión ahora de la revolución que se registra también en este sentido. Doctor, ¿a partir de cuándo podemos nosotros considerar que se ha visto una revolución en este sentido del escepticismo? Es decir, a través de la historia, ya comentó el licenciado, ya comentó también usted, de Aristóteles, de Platón, de todos estos pensadores antiguos, filósofos, pero también a partir de cierto periodo de la historia, pues han surgido nuevos pensadores. Se puede decir que hay un periodo en el que se observe mayormente alguna revolución en ese sentido. No necesariamente, aunque yo sí ubico un cambio a partir del libro que se llamó El Nuevo Paradigma de la Ciencia, que en este momento no recuerdo el autor, pero a partir de ese libro ya se habla del paradigma, de los nuevos paradigmas, etc. Y bueno, también ha habido un abuso acerca de los nuevos paradigmas porque se han planteado inclusive en congresos como nuevos paradigmas, viejos paradigmas que se están presentando como nuevos, pero que vienen a ser simplemente como un refrito de lo anterior. Así lo he visto yo. Entonces, yo creo que ahorita hay tanta información disponible, hay tantas fuentes de investigación, hay tanto avance que ya podemos avanzar, valga la redundancia, en la ciencia médica, en la ciencia psicológica, y no se digan en las ingenierías y en las tecnologías. Ahorita es un momento que ya es imparable el nuevo conocimiento. Usted acaba de mencionar un aspecto que a mí me parece muy interesante. A partir de no muchos años, creo que aproximadamente 50, 60 años a la fecha, pues se ha visto una revolución en la información increíble, impresionante. Ya los tiempos actuales en nada se parecen, no estamos hablando ya de otro siglo, ¿no? de muchos siglos anteriores. En los últimos 50, 60 años, con la aparición de la informática, con la computación y más recientemente con las redes sociales, con todas estas gamas de medios de comunicación, pues efectivamente el ser humano ya se encuentra abrumado con tanta información, y si anteriormente no habría muchos medios de allegarse a esa información, tal vez se pudiera pensar que no habría mucho que dudar. Pero ¿cómo nosotros podemos tomar en la actualidad, cómo manejar toda esta información? En el caso, por ejemplo, de los que se dicen
poco creyentes de ciertos aspectos científicos, ¿cuál sería el mecanismo que deberíamos tomar ante las nuevas metodologías y formas de información? No sé, cualquiera de los dos que Sí. quisiera montar en esto, sí. No, en determinado momento, sí, efectivamente, como vino la revolución de medios informativos, de las redes sociales, sí impulsa o debiera de impulsar el conocimiento. Mas, sin embargo, lo vemos de manera lamentable y es cuestión de educación, de que hacen mal uso o el abuso de los medios informativos. En determinado momento, para la cuestión que nos ocupa, que es de la situación del escepticismo, sí avanza a la par de la ciencia, a la par de la tecnología, y avanza en las dudas. Entre más tengo conocimiento, más dudas tengo. Eso, para la cuestión científica, debe de ser válido, debe de ser de aumentar la capacidad, el ingenio de la investigación. Mas, sin embargo, acordémonos que a través de los medios, de las redes sociales, surgen nuevas corrientes de escépticos, pero mal llamados escépticos, porque no fundamentan sus ideas, no razonan sus criterios, su crítica es insana. Entonces, en ese sentido, por eso lo manejé, que era una cuestión de educación y básicamente cultural. Acordémonos, por ejemplo, de Augusto Comte, llamado el padre de la sociología, que decía que la sociología es el estudio de los comportamientos humanos, tal y como pueden apreciarse en el tiempo y el espacio. Trata de explicar por qué la sociología, por qué las conductas humanas, ¿sí?, son regulares y uniformes, es decir, se van sucediendo, ¿sí?, y en todas las áreas de la humanidad. Aquí la cuestión implica que si efectivamente los medios de comunicación, las redes sociales, han avanzado tecnológicamente, no quiere decir que científicamente también ha sido un bastón en el cual descansa la ciencia. No, aportaciones lógicas las hay, pero son pocas, relativamente. ¿Por qué son pocas? Porque no se centran en la cuestión del razonamiento filosófico, lógico, teológico, de cualquier corriente. Aquí es importante distinguir, y es cuestión educativa y cultural, distinguir cuáles son las aportaciones válidas que están razonadas. ¿Por qué? Porque aportan fundamentos y enriquecen la cultura y enriquecen el conocimiento. En ese sentido, yo creo que a la par que avanza la tecnología en los medios de comunicación, sí avanza la cuestión científica, pero menos, o sea, no en el porcentaje que debiera. ¿Por qué? Porque la mala información está generalizada. Doctor Alemán, como colofón de esta mañana, de este programa, ¿qué nos puede usted comentar acerca de este tema que estamos tratando? Mira, el escepticismo es una doctrina epistemológica derivada de la filosofía. No cambia. Como no cambia la ética, la misma filosofía no cambia. Son ciencias. Y entonces no podemos hablar de escepticismos buenos, escépticos malos o tramposos, o etcétera, ¿no? Simple y sencillamente aquel que se nombre o que se diga escéptico y que desde Pirrón no lo es, pues no lo es, aunque él se diga. Esa sería una parte de la conclusión. Y la otra es de que la ciencia prevé y es en sí misma escéptica. El método científico incluye la posibilidad de plantear una hipótesis nula. Eso es escepticismo. O sea, si yo estoy haciendo una investigación para demostrar mi hipótesis, también debo de poner una hipótesis nula contraria a la que estoy investigando. Y si descubro que la buena es la hipótesis nula, pues ganó el escepticismo en ese sentido.
Entonces, mi propuesta, mi conclusión es: no caigamos en la trampa de los mal llamados escépticos, que no son más que políticos que están utilizando una palabra porque están en una posición en donde pueden ser voceros de la ciencia o qué sé yo. Así es que es esto. Licenciado, su comentario final también. Sí, yo coincido completamente con el doctor, porque es cierto y es válido para la ciencia todas las dudas razonadas, pensadas, fundamentadas, y enriquecen el conocimiento científico y enriquecen a la humanidad, porque aun y cuando no se logre a un objetivo por la cuestión escéptica del investigador, de que duda o no tiene la certeza y la certeza máxima, entonces es válido, es sano. Y también coincido de que no existen más que escépticos y los detractores que no fundamentan, no razonan, no emiten juicios con fundamento, pues son esos. No existen más que escépticos y gente necia que pues, aprovecha ahora sí que la tecnología, por ejemplo, como lo mencionábamos ahorita en las redes sociales y todo, para lucirse, para buscar un escaparate, pero sin ningún fundamento, ¿no? Y no merecen la mayor atención. Perfecto, gracias. Bueno, amigos, pues no nos queda más que agradecer nuevamente la presencia en este programa del doctor en psicología José Ignacio Alemán Muñoz. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Y de igual forma al licenciado en Derecho José Arturo Díaz Carrillo, licenciado, le agradecemos nuevamente que nos haya acompañado. Sí, gracias por Desde luego, amigos, a todos ustedes, infinitamente agradecerles por esa atención que nos brindan cada semana en su programa de Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Y no nos resta más que invitarlos a la próxima emisión y estaremos recibiéndolos como siempre con todo el gusto del mundo para ofrecerles un tema que, como ya lo dijimos anteriormente, será seguramente de su interés. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima.